Ciencias sexogenéricas en la literatura argentina, la literatura de Camila Sosa Villada, parte 2. El primero en exponer va a ser Gabriel Sebasco, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una cartografía del deseo, diversas configuraciones del sexo disidencia, en Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada. Gabriel, todo tuyo. Bueno, empiezo. Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te Bueno, escuchamos. comienzo con la introducción. La representación de cuerpos y subjetividades no hegemónicas en los discursos literarios procedentes de disidencias sexogenéricas nos permite problematizar toda una mirada que históricamente ha catalogado la diferencia sexual como abyección, consecuencia de una concepción del género binaria definida en base a la normatividad heterosexual. La existencia de este tejido ideológico, en el cual las disidencias sexogenéricas han quedado históricamente atrapadas, habilita a su vez un interrogante posterior que ha sido formulado con claridad por Rossi Braidotti. Es una pregunta y una cita. ¿Cómo puede librarse a la diferencia de la carga negativa que parece haberse construido sobre ella? Esa misma diferencia que los feminismos en su caso han verificado y comprobado, cita, en todos los niveles de la realidad social, una cita de Monique Wittig, se alarga y estira en el caso de las sexualidades disidentes, dando como resultado toda una experiencia del estigma social. Frente a un pasado signado por la patologización y todo un borramiento histórico del colectivo travesti en la esfera de la cultura, lo que emerge junto con estas nuevas voces literarias es la posibilidad de tomar la palabra, entendiendo esta acción en los términos en los que la plantea Michel de Certeau, es decir, como un acontecimiento disruptivo. El conjunto de relatos reunidos en Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada de este año, 2022, fluctúa entre diversas épocas y latitudes, extendiendo, volviendo a Michel de Certeau, el campo de lucha. Interpela desde el espacio literario aquellos presupuestos sobre los cuales se ha construido la estigmatización de identidades sexuales no concordantes con la matriz binaria del género. La escritura finalmente opera iluminando zonas ocultas u olvidadas, traza cartografías textuales de la exclusión que a su vez nos dirigen hacia un más allá del texto, desde los confines del trabajo sexual hasta el entramado de las violencias, ampliando en el proceso el universo narrativo de su autora. Y voy a empezar con el texto en sí. Voy a citar brevemente, para comenzar, Las Malas, la novela anterior de Camila, para introducir el sujeto principal de su escritura, las travestis. En Las Malas, la narración alterna entre esa primera persona que recuerda la vida familiar en la infancia y otra visión que emerge cuando la mirada se posa en ellas, en las travestis. La palabra intencionadamente es repetida gran cantidad de veces ya desde las primeras páginas de ese texto. Se puede pensar que esta intención se replica aquí, en este libro, si pensamos en la suma de estos relatos en el todo, como un conjunto. Ese pasaje de lo personal al grupo otorga cierta entidad al grupo de las travestis del parque en Las Malas. Ellas existen y deben ser leídas heterogéneamente, en base a las diferentes denominaciones o categorías que el texto ofrece. Cito algunas: comunidad, clan, célula o familia. Puede decirse esto también, familia. Del mismo modo que en La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara opera esa trinidad que conforman Cleopatra, Kitty y su hijo adoptivo Kevin. Ambos textos interpelan ideas preestablecidas sobre la familia para reconfigurarlas en base a ciertas características de supuesto extrañamiento. Sin embargo, proceden con la mayor de las naturalidades. Una travesti más una chica lesbiana y un hijo adoptivo ahora pueden dar como resultado una familia, tanto como un grupo de travestis pueden ser madres de un niño abandonado. La problemática familiar también es una preocupación central en muchos de los cuentos de Soy una tonta por quererte. Es una intención que aquí, como veremos, no se agotará en una mirada en clave de género, sino que se expandirá incluso a otras... El mismo pique. Y mi abuela me mira, dijo. Por favor, el micrófono. Por favor, Rosina. Gracias. Sigo. Decía que no se va a agotar en una mirada en clave de género, sino que se expandirá incluso a otras cuestiones como por ejemplo raza. En el cuento que da nombre al volumen, por ejemplo, Soy una tonta,
por quererte. El vínculo entre negros y latinos en Nueva York es lo que permite soportar todas las adversidades de la vida en la diáspora. Ese texto, por otro lado, da cuenta de una historia de marginación en común. Cito: negros y latinos teníamos que escondernos y protegernos entre nosotros como una cofradía. La idea de familia hegemónica, de cualquier forma, se halla en descomposición, al menos en estas páginas. Es de lo que carecen muchos de estos personajes. En ocasiones, sus madres los han abandonado y sus padres, bueno, ellos pueden ser brutales, tal como lo es Ricardo Camacho en el cuento No te quedes mucho rato en el Guadal. Allí Martincito, el niño protagonista del relato, desafía el mandato de lo esperable para un niño. Sueña con usar los vestidos de su mamá y ofende a su padre al relacionarse con una mujer mayor. Ella, como sustituto de la madre ausente, es la que protege al niño afeminado de la furia paterna. O se puede pensar también de la misma forma en la matrona Mamá Mercy en Soy una tonta, una suerte de madre sustituta para las travestis María y Ava. Me interesaba pensar la identidad sexogenérica disidente, en este caso travesti, en relación al trabajo con el tiempo narrativo que hace la autora en este conjunto de relatos. Bueno, creo que hay una intención bastante manifiesta aquí, tal vez de intentar encontrar los fundamentos de una condición en el tiempo, o mejor dicho, en la utilización programática de los diversos y equidistantes tiempos en los que transcurren estas narraciones. Se trata de textos que nos permiten trasladarnos por distintas épocas para tomar perspectiva, ir desde el pasado hacia el presente más cercano para agudizar la mirada acerca de la evolución histórica, sin entender, obviamente, esto en términos de progreso, de las subjetividades disidentes de género, en especial teniendo en cuenta la situación de las travestis y el modo en que la prostitución y la marginación son dos aspectos centrales y obviamente imbrincados de diversas formas en sus vidas. Y aquí también aparece toda una reflexión manifiesta y continua sobre el pasado. Se narra un pasado hostil para que no quede silenciado, como en memoria de un colectivo históricamente marginado y privado de los derechos humanos más básicos. Voy a ir un poco al marco teórico para fundamentar esto. Judith Butler ha determinado que la normalización del sexo produce, cito, un campo de abyección, opuesto radical que el sujeto constituido en la matriz reguladora binaria del género percibe como amenaza. Como resultado directo de esta operación, todo un conjunto de significaciones ligadas a lo perverso y lo aberrante, marcas de lo desviado, son atribuidas a todas aquellas subjetividades cuyas prácticas sexuales transgreden lo que se considera como conducta hegemónica, en este caso la normatividad heterosexual. Hablo entonces de la abyección como lógica emocional que domina las reacciones sociales, repugnancia o indignación frente a la corporeidad travesti. Esto se puede explicar basado en que el travestismo como praxis pone en cuestión las normas de regulación genérica binaria, masculino-femenino, de la heteronormatividad. Esta amenaza a dicha ley le ha garantizado históricamente toda una serie de reacciones que van desde, y cito a Carlos Figari, el exterminio, la exclusión, el castigo jurídico social. Esta abyección, por lo tanto, explica el confinamiento del cuerpo travesti hacia un espacio de la exclusión, en el cual la única circulación posible se da en la clandestinidad, a través de las zonas rojas de la prostitución. Por lo tanto, no es de extrañar que la narración de ese pasado hostil sea una característica recurrente en la obra de la autora, y al mismo tiempo también sea central en cierta literatura escrita por disidencias. Y voy a citar como ejemplo el trabajo que hace sobre el pasado Lemebel en crónicas como Loco Afán. En cada uno de estos relatos nos va a ir llevando por distintos espacios y tiempos, todos ellos filtrados por el tamiz sexo-disidente desde el desierto sanjuanino en un tiempo más cercano hasta el Nueva York más marginado, el Harlem negro y latino de primera mitad del siglo XX, pasando por las afueras de la provincia de Córdoba e incluso hasta los tiempos más lejanos de la Inquisición española en México. El último cuento nos llevará incluso hacia un futuro distópico, y habría que pensar que no es azarosa la ubicación allí de ese texto que cierra el volumen, avisorando la posibilidad de un futuro en el cual la reacción contra la ampliación de derechos tiene un sentido de alerta esas distópicas palabras, páginas finales. Por un lado, ese pasado puede ser biográfico, lo que llega a su paroxismo en la sentencia "o sea yo", que hace la narradora en el cuento que abre el libro, llamado Gracias difunta Correa, junto a su posterior explicación, cito: en la escritura es inútil disfrazar una primera persona, porque los escritos comienzan a enfermarse a los 3 o 4 párrafos. Cierro cita.
Sin embargo, creo que se podría llegar a sostener que el conjunto de estos relatos, y estoy pensando en el modo en que operan muchas de sus voces narrativas, estaría un poco relativizando esto, y voy a profundizar luego. También tenemos el pasado mítico o mitológico, simbolizado a partir de la mención a Deolinda Correa, la santa popular cuyo destino trágico la asemeja a muchas travestis en ese cuento que abre el libro, que nombré recién, gracias, difunta Correa. La narradora también se vale allí de la idea del desierto, el espacio inhóspito en el cual la santa se encontraba muerta, amamantando a su niño, como metáfora de su propia situación. Cito: la eterna aridez en que transcurrían sus días en el desierto. O incluso se puede pensar en el pasado literario, simbolizado en la figura precursora de Lorca, el mismo Lemebel, o la mención de la poeta chilena Claudia Rodríguez, como hablo del epígrafe de uno de los cuentos. Ahí la cita es: definitivamente para las travestis pobres cualquier arroz sirve. Me interesa la mención a esta autora chilena para hacer avanzar otra idea. Se podría sostener que este yo biográfico es un yo que se reconoce interpelado por otras voces del pasado, más allá de que sabemos de que nadie habla solamente por uno o por una misma. Cuando habla, dice, comillas, también en nombre de otras, recupera toda una experiencia olvidada en común. Se trata de una primera persona que, volviendo a aquella mención de Desertón, realizada en primer momento en torno a los acontecimientos del Mayo francés, ¿no?, del 68, estaría tomando la palabra, dando su voz a otras que antes de ella no pudieron hacerlo, tal como señala la misma Claudia Rodríguez en su montaje Cuerpos para odiar, en el que intercala performance, poesía y activismo. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados, y murieron jóvenes antes de ser felices. Murieron sin haber escrito una sola carta de amor. Cierro la cita. Y es precisamente a través del arte, de la escritura, que se tejen líneas de fuga en torno al mundo de la prostitución y todas las violencias asociadas a ella. Un ejemplo claro de esto es el uso también biográfico del teatro, en el cuento anteriormente citado, Gracias difunta Correa, con su mención a la obra teatral Carnes Tolendas. Se trata de una obra que la propia Camila, autora, ha escrito e interpretado, y mediante la cual la narradora en su cuento logra finalmente demostrar a sus padres, Don Sosa y la Grace, que ha podido salir de aquel mundo del cual por otro lado no se habla. Digo esto porque su madre, cuenta la narradora, no estaba preparada para saber nada, no quería decir la palabra prostitución y se negaba a pensar más allá. Cierro la cita. Su padre, Don Sosa, parecía saber pero jamás dijo nada. El arte, más precisamente la praxis de escritura y la puesta en escena de ese texto frente a otros, entre ellos precisamente su padre y su madre, funciona aquí como verdadero gesto de salida de la prostitución, permitiendo a la narradora hacer conocer, cito, su versión del milagro. Y ese milagro no es otro que el milagro de que una travesti escriba. Cito: escribo y escribo, hay que escribir lo que nos pasó. Otro ejemplo de esa salida de la prostitución puede encontrarse en el modo en que opera la voz narradora del cuento La Casa de la Compasión. Allí la protagonista es una travesti que ejerce la prostitución en una ruta de la Pampa cordobesa, principalmente con los camioneros que paran en una estación de servicio. Este cuento de provincias abre con una escena significativa. Una niña va al baño en esa estación de servicio y se encuentra allí con la travesti protagonista, Flor de Seibo. Es un instante significativo, porque la narradora, volviendo a poner en suspenso esta idea anterior del o sea yo, aquella postulación expresa del pacto biográfico, decide ahora tomar distancia de la travesti Flor. 3 minutos. Sabemos poco y nada de lo que le ocurre interiormente, haciéndonos ver a través de los ojos de la niña esa reacción frente al encuentro inesperado, como si el texto se transmutara un poco en su mirada de inocencia. Y cito: ay, me muero si estoy frente a una travesti de verdad, me muero, me muero, me muero. Cuando le cuenta a las chicas en la escuela. Cierro cita. Y podría pensarse que, tal como en Gracias difunta Correa, la protagonista avisora otro destino para sí misma a través de la praxis artística. Pero aquí es en cambio la propia voz narradora, el modo en que está ejecutada, la que toma cierta distancia de la vida de marginación de Flor. Sobran indicios que nos hacen pensar esto. La mirada es preferentemente exterior, distante, casi cinematográfica, plagada de
menciones como ahora vemos a, como si estuviéramos leyendo un guión que va dando indicaciones constantes acerca del modo en que debe ser leído. Algo seguro. Esa voz que habla no es la de Flor, y eso puede explicarse si, tal como expresé anteriormente, se pasa a analizar la focalización narradora, el modo en que este texto narra su historia. Se trata de un personaje que, podría pensarse, representaría a alguna de las tantas travestis que no pudieron acceder a la escritura, aquellas que no tuvieron voz por no contar con derechos básicos como una educación. Pero al mismo tiempo, ahora se ha producido un quiebre con ese pasado. Y, esto debería reconocerse también, pasa dentro y fuera de los límites del texto, donde también deben conquistarse espacios, y se han conquistado. Esto es explicitado en otro momento en el que se afirma que debe escribirse sobre aquello que nos pasó, dejando en claro que aquel pasado hostil ha sido en cierta forma superado, o al menos ahora podemos escribir sobre él, tal como aparece en el discurso de María, la narradora del cuento Soy una tonta. Cito, todo es parte de un pasado que yo digo que está muerto, bien muerto en algún lugar de mi corazón. Por lo tanto, podría pensarse en una narradora que, en pleno uso de sus capacidades literarias, decide narrar de diversas maneras su propia salida de la prostitución. Y esto pasa en varios de los textos del libro. En este cuento lo hace tomando cierta distancia de lo narrado, empleando una mirada clínica distante. Ahora puede pensar sin narrarse por fuera, ver aquel pasado como si transcurriera una película frente a sus ojos. ¿No es el cine un presente perpetuo que al mismo tiempo se transforma en un pasado instantáneo? O puede llegar incluso a imaginar un encuentro con Billie Holiday en el Nueva York lejano de segregación racial y en el cual las travestis debían maquillar su vida diaria con ropajes masculinos. Y todo esto no impide que la autora ejecute su propia reflexión ambivalente sobre la prostitución, porque el deseo también juega un rol allí. A pesar de toda esa oscuridad también descrita en muchas de estas páginas. Pero parece querer decirnos, eso no es lo único. En otro cuento, este narrado en primera persona, y llamado La noche no permitirá que amanezca, un cuento que también está protagonizado por una prostituta, llega a reconocer. Además, esos muchachitos bien comidos son guapos. Si la cosa fuera en un boliche y yo estuviera de civil, seguro me acostaría con los 4 juntos y no les cobraría nada. Luego, por otro lado, se describe escindida entre, cito, la travesti que necesita juntar plata para pagar algo de todos los meses que debe de alquiler y la calentona que va a cogerse a los nenes de papá un country. Cierro cita. Es decir, lo imposible de resolver acá es ese quiebre entre el trabajo sexual y el sexo, que se alimenta a su vez del deseo. Cito, en los fumaderos te encontrabas con negros que entre las piernas tenían bultos como tesoros de miles y miles de quilates. Cierro cita. De cualquier modo, se trata de una mirada que resulta algo esquiva a la cooptación bien pensante y desafía la corrección política. Me gusta ser puta, dice en el cuento en el que narra su milagro, gracias difunta Correa. Y volviendo a Flor, el texto hace todo esto con detalle y detenimiento. Toma distancia para ver mejor, sin colocarse nunca por encima de ella. Es toda una labor de amor. Y esto nos debe quedar bien en claro. Ella, después de todo, cito, salió a la calle a buscar la vida, que era una buena profesión al fin y al cabo. Y eso me sirve como punto de partida para cerrar, hablando del deseo, que no por casualidad titula esta presentación. Hablo por un lado del deseo travesti, o como se lo quiera llamar, aquel deseo que se despierta con la identificación del género asumido como propio, la aceptación de la propia identidad, y el modo en que esto se refleja en la literatura de Camila Sosa Villada. El deseo es lo opuesto a la abyección. Nuestros cuerpos, al ser deseados, quiebran cualquier poder que reciba el objeto. ¿Y cómo se materializa esto en la escritura de la autora? Aquí el deseo se cristaliza siempre en el contacto con lo femenino. Y voy terminando, voy cerrando. Muchas veces pasa que lo que se enfatiza es el descubrimiento, aquel momento en el cual el tiempo se detiene y la narración pasa a focalizar en los detalles que marcan esa transformación.
Esto le ocurre a Martincito, el niño afeminado y soñador que, tratando de escapar de la brutalidad paterna, se vincula con su deseo femenino incipiente como si viviera en un estado de ensoñamiento constante. Cito: se imaginó a sí mismo con el pelo largo y un vestido que su mamá había olvidado en la huida, al trote por el Guadal con un perrito que lo seguía con la lengua afuera. Cierro cita. Algo similar pasa con el sobrino, es decir, aquel niño que luego será la travesti Flor, en ese momento tan solo un niño, ¿no? Cito: una vez se pintó las uñas con esmalte nacarado y de un día para el otro su piel olió a crema Heinz y a desodorante Impulse. Incluso Cotita de la Encarnación, considerada sodomita por la Inquisición española en el México del siglo XVII, ella, que va a ser quemada viva en las llamas de la Inquisición y luego volverá de alguna forma, como en una maldición, como si el final nos llevara irremediablemente al comienzo, antes de ser prendida, dice lo siguiente. Disculpe. Dice lo siguiente: la caminata no duró mucho, nos hacían caminar a punta de lanza, estábamos ya cerca de la hoguera, pero mi adentro se iba hacia atrás, allá muy lejos cuando era niña y no había poder divino que hiciera que no me sentara en el piso como las mujeres y no ajustara mi talle con hilos de colores y no quebrara la cintura al bailar. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Antonella no está, Antonella Sangüeso, así que seguiría Matías. ¿Estás preparado, Matías? Matías Pardini, de la Universidad de Mar del Plata, digo bien. Heterotopía queer, espacialidad y subjetivación trans en las malas, de Camila Sosa Villada. Bien. Matías. Empiezo entonces. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Las últimas décadas han sido testigo de una serie de transformaciones socioculturales que otorgaron especial importancia al concepto de identidad y, al decir de Leticia Sapsay, la heterogeneidad y fragilidad de los vasos identitarios, señalando los límites y desafíos que tal conceptualización ofrece. Es en este contexto que toman fuerza los discursos producidos por determinadas disidencias sexogenéricas que han irrumpido con fuerza en el campo literario latinoamericano al asumir la ardua tarea de mostrar, desde un discurso muchas veces autoficcional, las formas en que la cultura hegemónica construye las diferencias y las maneras en que todo grupo subalterno debe enfrentarse a las matrices represivas que intentan controlar sus propios procesos de subjetivación. El presente trabajo se erige sobre la necesidad de profundizar en una serie de conceptos que hacen a la literatura travesti trans, para así comprender de manera más consumada ciertos modos que tiene la subjetividad de individuos pertenecientes a disidencias de constituirse como elementos fundantes de toda una narrativa. El corpus de texto sobre el que es posible trabajar desde la perspectiva que proponemos, y solo para hablar de ejemplos nacionales, se compone de nombres como Marlene Guayar, Susie Shock o Camila Sosa Villada, siendo esta última la escritora en la que pondremos énfasis. Pensamos la literatura travesti trans como un universo discursivo que está estrechamente relacionado con las nuevas demandas de uso del espacio urbano y mediático, así como también por derechos y reconocimientos, esta idea es de Leonora Arfuch, que han ido alzando determinados grupos desplazados. Estos colectivos han tomado la palabra como un campo de batalla, permitiendo así apropiarse de una voz que previamente les había sido negada. Al esgrimir la palabra como factor constituyente de la cuestión identitaria, estos grupos establecen los límites de un espacio a partir del cual problematizar los lugares que históricamente les han sido dados en la discursividad social y dan aforo a un tipo narrativo cuyo centro estructurante es la idea misma de la representación. Como dirá Leonora Arfuch, cito: no hay entonces identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización del sí mismo, individual o colectivo. Fin de cita. Al hablar sobre identidad travesti trans, sobre sus vicisitudes y anhelos, se pone en foco la lucha política de estos individuos históricamente desplazados y violentados, y se denuncia a su vez el maltrato sistemático al que les ha sometido toda una serie de instituciones legitimadas. Pero en la narrativa travesti trans no todo se relaciona con la lucha y con el dolor. En El viaje inútil, Camila utiliza el concepto de fiesta para referirse a aquellas situaciones de hermandad y solidaridad que surgen hasta en los momentos más oscuros de la existencia.
Este trabajo postula la vinculación de la fiesta trans con un determinado pensamiento utópico, con la búsqueda de un presente y de un futuro mejores en sintonía con la idea de comunidad y de familia travesti trans, lo que conllevará a problematizar los roles paterno y materno filiales que son propios del pensamiento cis-heterocentrista. Para Sosa Villada, por ejemplo, en su ensayo El viaje inútil, la fiesta trans entra en oposición directa con las formas de violencia a las que se vio sujeta en su juventud por su propia familia biológica. Cito a Camila. A este sufrimiento de ser prohibida no solo por mi familia, sino por el mundo casi en su totalidad, luego le sumé el goce de ser travesti, la fiesta de ser travesti, la fiesta de ser mujer. Fin de cita. Proponemos entonces que la discursividad travesti-trans abre el espacio para la representación de mundos que se reapropian del pasado y de la infancia de los individuos y lo proyectan en una línea temporal en la que el rechazo familiar es suplantado por la unión entre travestis y por la recreación de lazos sanguíneos no biológicos. Como sostiene Mariano López Seoane, cito, la representación de la disidencia sexual no opera obviamente, la reproducción, perdón, de la disidencia sexual no opera obviamente por vía de la procreación, sino por el sostén militante de un mecanismo de transmisión cultural que funda linajes e inicia tradiciones. Fin de cita. De este modo, colectivos desplazados del sistema cis-heteropatriarcal forman sus propias estructuras de parentesco en base a su común lugar en el entramado social. Estructuras más flexibles y con mayor o menor grado de formalización, cuya base es la necesidad de transmitir, tal como indica el autor, diversidad de saberes y códigos que hacen a la colectividad. Para pensar en las formas en que los individuos pertenecientes a comunidades desplazadas y a la comunidad travesti trans en particular forman sus propios núcleos de solidaridad, es posible acudir también al concepto Foucaultiano de heterotopía, entendida, en comparación con la utopía, como, y cito a Foucault, lugares reales, lugares efectivos, lugares dibujados en la institución misma de la sociedad, y que son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas, donde los emplazamientos reales, todos los demás emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura, están a su vez representados, contestados e invertidos. Fin de cita. En ese sentido, las mallas transforman un escenario que podríamos catalogar fácilmente como un topos heterotópico, un emplazamiento que, enmarcado por el odio y la violencia, tanto del pasado como del presente, se levanta como una respuesta al maltrato y les propone a las travestis del Parque Sarmiento la formación de nuevos lazos, la creación de familias ensambladas que chocan contra lo socialmente impuesto, contra ese modelo ya obsoleto de papá, mamá, hijas biológicas, que han intentado reproducir e inculcarnos hasta el hartazgo. La casa de la tía Encarna actúa como un santuario en el que las travestis se sienten protegidas y se transfigura en el hogar que nunca tuvieron o que muchas debieron abandonar a la fuerza. La joven Camila que llega a esa casa recuerda su nacimiento y la reacción de su padre y de su madre. Cito, todo lo que me diera en la vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte. Mi mamá, por su parte, decía que desde mi nacimiento debía tomar lexotanil para dormir. Fin de cita. Es un relato marcado por el dolor, por el arrepentimiento, por el hecho de sentirse una carga para esa familia de la que hasta el momento nunca se sintió parte. Pero la realidad que tiene ante los ojos ahora es otra. Es un nuevo comienzo con una nueva familia. Es la vinculación con esas hermanas que la biología no le dio. Cito nuevamente. Desde mi sillón, cubierta con los abrigos de las otras travestis de la casa, me duermo con la canción de cuna que Encarna entona. El relato 1000 veces escuchado de mi doloroso nacimiento se diluye como el azúcar en el té. En esta casa travesti, la dulzura puede hacer todavía que la muerte se amedrente. En esta casa, hasta la muerte puede ser bella. Fin de cita. La casa de Encarna es el lugar donde las travestis obtienen una nueva infancia, una nueva familia, un nuevo grupo de contención y acompañamiento. Es la utopía emplazada que les permite desarrollarse y subsistir en un entorno hostil que busca arremeter contra las puertas del edificio y extender su violencia. Y será Encarna la encargada de la protección. No solo se construye como la jefa del grupo travesti, sino que toma el lugar de una madre amorosa que vela por el bienestar de su conjunto de hijas adoptadas. Cito, no podíamos amar más a nuestra madre. ¿Cómo ignorar nuestro amor por ella?
Esa mujer ahí parada, que cargaba con el odio del mundo sobre su espalda, nos dio de comer cuando todo el mundo nos perseguía. Encarna, recordemos, es una mujer que se ha enfrentado a los dolores más profundos y que ha salido victoriosa. Camila Sosa Villada nos pone en primer plano y desde un principio la forma en que las huellas dictatoriales se marcan en el cuerpo de la tía Encarna, quien es descrita en sintonía con las cicatrices que los gobiernos militares han impreso directamente en la historia y la memoria de nuestra nación. Cito: si alguien quiere hacer una lectura de nuestra patria, de esa patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantado en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vidas de jóvenes en sus guerras, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería ver el cuerpo de la tía Encarna. Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis. Ella, la tía Encarna, juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. En el fragmento, el daño eterno de las travestis se encuentra comparado con el daño que se ha realizado contra la propia Argentina. Y no solo eso, sino que el daño realizado contra el cuerpo de la tía Encarna es la encarnación misma. Este es un aspecto muy interesante del nombre del personaje, su referencia directa a la acción de encarnar tanto a la patria como a la figura materna, de las vidas de todas esas travestis a las que acoge en su casa y cuida como si se tratara de su familia. Así, las cicatrices que la violencia dictatorial ha impreso en el cuerpo de la Encarna nación argentina se postulan como las huellas imborrables que los integrantes de la comunidad travesti trans sufrieron durante los periodos de dictadura militar y sufren todavía. Esa encarna la figuración de un nuevo país, una tierra prometida para las travestis y de un lugar seguro y de una familia que su historia pasada no les supo proveer. Heterotopía y relaciones filiales. Como hemos intentado esbozar en estas páginas, la búsqueda de un presente y un futuro mejor está estrechamente relacionado con las vivencias del pasado y en particular con los entornos familiares y vinculares que un individuo o comunidad construye a través de su vida. En las mallas, esto es especialmente cierto para el grupo de travestis del Parque Sarmiento, que crean vínculos de hermandad y maternidad en las que entran en juego, en palabras de Marlene Wire, los procesos de producción y reproducción. Cito: con nuestros saberes maricas, tortas y trabas infantes, ponemos en crisis la piedra nodal del sistema heterosexual, la responsabilidad de las funciones paterno-maternales. Nadie nace como pertenencia de mamá y papá. No hay ninguna creencia que sostenga que mamá y papá nos tengan que regir la vida. Y dirá más adelante: lo traba es la posibilidad del encuentro, de la reparación, de recrear los vínculos permanentemente y reconfrontarnos y mantenernos de forma infinita. Así, las formas de comunidad travesti conllevan la idea de la reparación y la recreación, de neutralización de aquellos vínculos filiales que fueron sesgados en pos de la defensa de ideales heterocentristas y de movimientos biopolíticos que expulsan a las comunidades disidentes de los núcleos familiares biológicos y les abandonan a su suerte. Recordemos la idea Foucaultiana de biopolítica que engloba formas de control de los individuos, de sus cuerpos, filiaciones y afectos, en miras de, cito, hacer vivir o rechazar hacia la muerte. Fin de cita. Al cuerpo trans se lo desplaza, se lo expulsa muchas veces del núcleo familiar. Wire continúa, cito: nosotras nacimos en un mundo, el mundo heterosexual, que no da cabida a la posibilidad de existencia de otra cosa. Nosotras nacimos en ese mundo y nos permitimos eso que en ese mundo no se permite, ser nosotras mismas. Fin de cita. La institución familiar, alentada por determinadas corrientes conservadoras y por el último aliento de toda una serie de conglomerados religiosos en decadencia, ha defendido desde sus inicios la idea de lo filial como algo intrínsecamente ligado al campo de lo biológico y lo heterosexual. Incluso en el caso de la adopción se ha favorecido la presencia de roles determinados, necesarios supuestamente para formar determinados vínculos. La Casa de la Tía Encarna se constituye en una heterotopía en tanto se apropia y subvierte las expectativas familiares, tanto en relación a las travestis del Parque Sarmiento, como la aparición del brillo de los ojos, aspecto en el que cabría profundizar en otras oportunidades. El juego consiste entonces en tomar la institución familiar y subvertirla, dándole sus propias características y lineamientos y denunciando la mentalidad patriarcal que inunda la misma idea de familia tradicional. Cito: Camila, la infancia y las travestis son incompatibles.
La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse el ser humano. Y a pesar de todo eso, las travestis están ahí acompañando el delirio de la tía Encarna. 3 minutos, Matías. Sí, ya estamos terminando. Al denunciar el qué dirán como parte del pensamiento de cierta gentuza y algunos idiotas, y al remarcar los lazos de unión entre las presentes que siguen el hermoso delirio de Encarna al asumir su rol materno, lazos de sororidad y maternidad que van mucho más allá de la búsqueda de la mera supervivencia, las travestis forman su propio núcleo familiar al tiempo que denuncian las formas de lo establecido. Es decir, al asumirse como un concepto de familia que no cumple con las condiciones dadas por entidades externas, y al arrogarse la supuesta falsedad e incompatibilidad del vínculo familiar entre Encarna y el brillo de los ojos, de ahí el uso del sustantivo delirio, las travestis señalan no lo que no es, sino lo que debería ser o lo que podría ser, poniendo en primer plano el derecho a la maternidad, a la adopción y al establecimiento de núcleos familiares que no caigan necesariamente dentro de una matriz cis-heterocentrista. Porque el amor, el apoyo y la contención propia de las relaciones filiales no responden a la biología ni al género. Y hay una frase de Camila al final de la novela que lo ilustra, y la cito finalmente. Vas a terminar tirada en una zanja, me decía mi papá desde la punta de la mesa. Tenés derecho a ser feliz, me decía la tía Encarna desde un sillón en el patio. La posibilidad de ser feliz también existe. Gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, le damos paso a Dayana del Valle Tevez, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que nos va a leer el trabajo, se titula El ejercicio permanente de la afirmación de una singularidad en las malas. Dayana. Bien, gracias. Gracias. Buenos días a todos, a Días. todas. Voy a compartirles lo que he preparado para el día de hoy. A ver si se puede ver. ¿Ustedes me dicen? Sí, se ve. Sí, Dayana, lo vemos, ¿eh? ¿Me oyen? Sí, ¿Vamos perfecto. bien? Bien. Entonces, decía, mi trabajo se titula El ejercicio permanente de la afirmación de una singularidad en las malas. He tomado la obra Las malas de Camila Sosa Villada, una obra que ha sido publicada en marzo de 2019 por Tusquets. Como sabemos, Camila es una actriz y escritora trans cordobesa ella, que viene publicando últimamente obras. Voy a mencionar la obra La novia de Sandro, el ensayo autobiográfico El viaje inútil, Trans Escritura, las novelas Las malas, tesis sobre una domesticación, y su última obra publicada es Soy una tonta por quererte. Si hay algo que podemos identificar, me parece como una constante en la obra de Camila Sosa Villada, es esta fuerte presencia de lo autobiográfico. Desde mi lectura, la presencia de lo autobiográfico es lo que en gran parte le confiere una singularidad a esta escritura. Y al igual que, como ha planteado Matías, también voy a trabajar, voy a tomar el concepto de transescrituras para poder pensar en qué consiste ese ejercicio permanente de la afirmación de una singularidad. Y en ese sentido, el presente trabajo pretende abordar dos rasgos de las escrituras travestis trans en la obra Las malas de Camila Sosa Villada: la construcción y transformación simultánea de la identidad y de la escritura, en primer lugar, y la discusión política que a nivel del texto literario se plantea respecto del cuerpo y la identidad esperables según la lógica que instala la heteronormatividad. Es decir, desde un primer momento planteo en mi trabajo que si hay algo que caracteriza a esta novela es la transformación, la mutación, que se da a nivel de la identidad y de la escritura. En este sentido, me parece que lo que subyace es
una concepción de identidad como algo construido históricamente y atravesado discursivamente, ¿no? Y con esta perspectiva me alejo de la manera de concebir la identidad como algo dado, desde una perspectiva esencialista. Con respecto a la escritura, pienso que deviene construcción y transformación, porque la escritura trans travesti, si hay algo que tiene como rasgo, es que no puede encasillarse en un género determinado, y en ese sentido supone una ruptura respecto de los modos de escritura institucionalizados y pensados en el ámbito de la literatura, ¿no? La escritura trans travesti justamente no puede encasillarse en esos moldes prefijados. Por eso pienso que si hay algo que la identifica es justamente esta mutación sostenida, este ejercicio permanente de transformarse. Y por otra parte planteo que estos discursos, escrituras trans travestis, visualizan una discusión política que se plantea respecto del cuerpo y la identidad esperable según la lógica que instala esa heteronormatividad que, como bien sabemos, supone una división bien tajante entre hombres y mujeres, y a su vez establece los vínculos posibles que pueden darse entre estos dos géneros. Sin embargo, deja de lado otras posibilidades, como la posibilidad de ser travesti. Y en ese sentido me parece que son las travestis las que deben pelear y resistir por introducirse en ese mundo, ser y estar en ese mundo que está regido por esa lógica. Y con Pablo Farneda coincidimos en que las escrituras travestis trans constituyen prácticas de la afirmación de una singularidad y formas de lo visible y lo enunciable, podremos notar que la obra Las Malas da cuenta de su singularidad en el ejercicio permanente de mutar, en la dispersión de las historias y de las líneas temporales, y en la transformación de los personajes y del espacio. Lo que está en juego es el dilema de las identidades y la discusión política que ello conlleva. Es decir, aquí nuevamente planteo la idea de identidades en plural y no en singular. Y por otro lado, sostengo que si hay algo que se visualiza aquí es esa transformación, ¿no? Esa dispersión de historias, de líneas temporales, de algo que no permanece estable a lo largo de la novela. Bien, y avanzando, he recuperado un verso de un poema muy bonito de Susy Shock, Yo, monstruo mío. Lo he considerado porque creo que da cuenta de ese eje que planteo en Las Malas y que tiene que ver con el mutar. El verso es: hacer de mi mutar mi noble ejercicio. La construcción y transformación simultánea de la identidad y de la escritura, que aparece como eje en Las Malas, suponen un trabajo artesanal e individual, de acuerdo con Shock. En la obra de Camila Sosa Villada, la escritura va transformándose, y por ello no puede encasillarse en un género tradicional. No podemos afirmar que es exactamente, pero sí nombrar aquello que no es. Las Malas no es un relato autobiográfico ni enteramente ficcional. No es una novela de iniciación ni un retrato de grupo. Sin embargo, en ella convergen parte de esas especies. En su artículo Travesti, la construcción de la identidad individual y colectiva desde el cuerpo y el ejercicio de la prostitución, Isabel Buritica López plantea, en línea con Judith Butler, que el efecto del lenguaje sobre los cuerpos evidencia un poder de sujeción sobre los mismos, pero también una capacidad de transformación a través de ellos. Si pensamos en la capacidad de transformación de los cuerpos que provoca el lenguaje, podemos advertir que en Las Malas las travestis se constituyen como personajes que experimentan transformaciones a nivel corporal, ya sea por las intervenciones químicas o quirúrgicas, y también en el proceso de construcción de la identidad,
En este sentido, pienso que el personaje Tien Karna es, desde mi lectura, el personaje que más transformaciones sufre, que en un primer momento asume el rol de madre protectora de las travestis y de la vida de su hijo, el brillo de los ojos. Hacia el final notaremos cómo, ante el abandono de las travestis, renuncia a su rol de madre de la comunidad y elige morir junto a su hijo. Esta transformación sustancial, que excede lo meramente individual, supone una transformación de sí misma en relación con los otros, es decir, obedece no solo a una necesidad, deseo individual, sino que está condicionada por la mirada y las acciones de los demás. Pienso que esta transformación se explicita en la renuncia momentánea de su identidad travesti, que acontece las veces que debe llevar a el brillo de los ojos al jardín. Cito: dije que la madre murió en el parto. Lo hice por él, para que tenga una vida normal. Figuro como Antonio Ruiz en el documento. Por eso me dejé crecer la barba, para la foto del documento. Fin de cita. Los ejemplos más exacerbados de la transformación corporal son los que tienen lugar en las travestis María la pájara y Natalie la lobizona. Esta singularidad, que liga a las malas con el realismo mágico, se evidencia también a través de otros personajes, la machi travesti y los hombres sin cabeza. Detengámonos por un momento en estos personajes. La machi travesti es la que oficia de bruja, de sacerdotisa, y participa de bautismos, de casamientos y y también en la transformación, ¿no? Es la machi travesti a quien acuden para los tratamientos químicos y quirúrgicos. Y por otro lado, los hombres sin cabeza, me parece que podemos leerlo en clave simbólica, en la medida en que muchachos que protegen a las travestis y que, a diferencia de los hombres violentos, no cometen atropellos contra ellos, son rechazados por esta comunidad de travestis. Al igual que los personajes, el espacio también se transforma. El Parque Sarmiento, que inicialmente albergaba a las travestis y era percibido como el paraíso, pronto deviene en un espacio amenazante por la acción represiva de la policía y el avance de los hombres violentos. La casa de la tía Encarna, el lugar que acogía a la comunidad de travestis, se convierte en un espacio acechado por los actos violentos contra ellas. Esto nos lleva a pensar entonces en la huella de odio sobre los cuerpos de las travestis. Isabel Buritica López, siguiendo a Iris Young, señala que la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia constituyen las formas de opresión que padecen las travestis. Estas formas de opresión propician el surgimiento de una identidad grupal. Esa identidad grupal está dada por la resistencia hacia el interior de la comunidad de las travestis, se hace presente sobre todo en el avance de la sociedad civil con sus actos violentos, ¿no? Si hay algo que los constituye como una identidad grupal es esa resistencia. El imperialismo cultural y la violencia son dos formas de opresión que se refieren a aspectos culturales más que a distributivos. El imperialismo cultural se define como la forma de opresión que alude a la universalización de la experiencia y la cultura de un grupo dominante como imposición y como norma. Quienes son dominados experimentan estereotipos y se vuelven culturalmente imperializados, es decir, son claramente las travestis quienes se vuelven culturalmente imperializadas. Cito: yo digo que fui convirtiéndome en esta mujer que soy ahora por pura necesidad. Aquella infancia de violencia con un padre que con cualquier excusa tiraba lo que tuviera cerca,
se sacaba el cinto y castigaba, se enfurecía y golpeaba toda materia circundante, esposa, hijo, materia, perro. Aquel animal feroz, mi fantasma, mi pesadilla. Era demasiado horrible todo para querer ser un hombre. Yo no podía ser un hombre en ese mundo. Fin de cita. La fuerza policial aparece al interior de la novela como aquella que avanza sobre el cuerpo de las travestis, violándolas o persiguiéndolas. Lo que se evidencia es el desamparo absoluto que comparten las travestis y que las llevan a construir comunidades que van mutando y en ese mutar se rigen por normas y valores impuestos desde adentro. Jugábamos a las cartas, mirábamos películas porno o alguna novela en la televisión. Aconsejábamos a las nuevas. Luego de la llegada del bebé, también nos volvimos expertas en la niñez, pero guardábamos el secreto. 3 minutos, Diana. Perfecto. Entonces, para concluir, como vemos, la escritura deviene territorio de lucha de los sentidos impuestos al cuerpo y a la identidad. Siguiendo a Marlene Cuellar, exige nuevas hermenéuticas, que a la vez que se proponen como herramientas para repensar los lugares que socialmente se asignan a las disidencias, exigen un rol comprometido del Estado Nacional en tanto organización jurídica y política. Las Malas afirma su singularidad allí donde hace del mutar un ejercicio permanente. En la dispersión de las historias, en la transformación de los cuerpos y de las identidades, en las experiencias individuales y colectivas, en la ruptura sostenida con las lógicas que establecen valoraciones y límites a los géneros, allí encontramos el terreno para pensar en una necesaria y urgente nueva humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, Annalise Godoy, ¿está preparada? Annalise Godoy, de la Universidad Nacional del Noroeste, la problemática del reconocimiento en las novelas Las Malas de Camila Sosa Villada. Buen día, ahí, no sé si Buen se día. me ve. Buen día. Sí, se te ve y se te escucha. Buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, comienzo. Sí. Este trabajo consiste en un abordaje de la novela Las Malas de Camila Sosa Villada, a partir del concepto de reconocimiento con herramientas y aportes del psicoanálisis y la filosofía con perspectiva de género. Las Malas muestra el universo de una comunidad de travestis en la que se incluye a la protagonista de la historia, quien se prostituye en el Parque Sarmiento de Córdoba capital. La primera persona es la voz narradora en una trama contada en varios tiempos, de un pasado de infancia heteronormada cis, con un padre violento y borracho, y una madre joven y sometida, a un presente como travesti, donde la realidad muchas veces es sórdida y violenta, con personajes como la tía Encarna, el brillo en sus ojos, los hombres sin cabeza, las integrantes de la manada y las hermanas de clase alta que se travisten solo de noche. La narración visibiliza de manera ficcionada personajes históricamente marginados y la forma en que estos crean redes de afecto y contención por fuera de su familia de origen. En el libro podemos leer los dolores y las violencias que sufren, así como también sus formas de resistir y luchar frente a un sistema que los considera sujetos desechables y sin valor alguno, atravesada por una suerte de realismo fantástico, con una clara intención literaria en la narración de los elementos sobrenaturales. En el texto nos encontramos con la transformación en lobizona o pájaro de las prostitutas travestis, con una jauría de perras salvajes que las protegen de la policía y de clientes violentos, incluso con plantas que se mimetizan
y se comunican con ellas. En este recurso hay toda una intención narrativa destinada a expresar de manera literaria aquello que en la realidad es terrible, o a veces ininteligible. La autora utiliza este realismo fantástico como una metáfora sobre sujetos que sobrepasan los marcos de las subjetividades adaptadas, y en tal sentido lidian con una realidad social que a menudo les niega los recursos que pone a disposición del resto de la gente. Las travestis rebalsan límites de todo aquello conocido como normal, y por eso asustan. Ellas son humanas, pero también son animales. Sus características, habilidades, talentos y capacidades son distintos de los demás. En estos personajes se encarnan nuevas formas de cuerpos, de sexualidades, de amar, de relacionarse social y políticamente. En definitiva, nuevas formas de ser y de estar en el mundo. La búsqueda de reconocimiento es básicamente la búsqueda de amor, por lo cual es fundamental para constituirnos y construirnos como personas. El reconocimiento significa e implica que dos sujetos entablan una relación en términos de igualdad y correspondencia. Por medio del reconocimiento, un sujeto es considerado como tal por otro sujeto, o en términos de Hegel, una autoconciencia es considerada como tal cuando otra autoconciencia la reconoce en su libertad, porque implica simetría e igualdad. El logro de reconocimiento es un proceso muy complejo, ya que también se deben cumplir ciertas pautas, normas y o requisitos para llegar a ser reconocido por el otro. Estas pautas no son estáticas y varían de acuerdo con el estrato social y la época histórica. Pautas que se apoyan en paradigmas religiosos, jurídicos, políticos y o científicos, configurándose como verdad absoluta y única y productores de subjetividad. Para que un sujeto sea configurado y reconocido como tal por otro sujeto, debe cumplir ciertas características. La forma de estar en el mundo no es sencilla y simple, y afirmamos junto con Jessica Benjamin, es masculina. Por lo tanto, no es universal como nos quieren hacer creer. Y más importante aún es que no es la única forma de estar en el mundo. Si la forma de ser en el mundo está impregnada de masculinidad, esto significa que las vías de reconocimiento también lo están. Lo que trae como consecuencia que toda la subjetividad femenina queda fuera de estas vías de reconocimiento. Mientras en el mundo siga funcionando el paradigma abstracto de la racionalidad y la neutralidad, la mayoría de las subjetividades concretas, individuales y materializadas seguirán quedando fuera de las vías de reconocimientos imperantes. Comienzo cita. La Tucu se fue a anotar en un secundario para adultos, porque no se quería morir sin llevarle a la madre el diploma y decirle, mira, acá tenés, ¿ves que pude hacer algo por mí? Pero la habían tratado tan mal en la escuela donde se inscribió, que después de su primer día de clase había aparecido llorando por el parque, y se había puesto a gritar que esa noche iba a coger sin forro hasta hartarse. Total, no importaba nada. Fin de cita. En su introducción al libro Deshacer el género, Judith Butler desarrolla la idea de proyectos de reconocimiento, relacionando así las posibilidades del reconocimiento y las normativas genéricas con el poder. También analiza las relaciones muchas veces invisibles, pero no por eso menos trascendentes, entre deseo, género, individuo y viabilidad. Entonces, si una persona pertenece a cierto género, sin importar su deseo, va a tener un determinado tipo de reconocimiento y de inteligibilidad, lo que la convierte en más o menos humana. Pero la posibilidad de reconocimiento no depende de cada ser humano, sino de las normativas del mundo social al que pertenece, y que no fueron elegidas por ese ser humano. Si pensamos en nuestro texto literario, podemos afirmar que sus personajes encarnan proyectos de reconocimiento que rebalsan y desbordan aquellos estipulados y avalados.
Otro punto enunciado por Butler, que puede ser observado directamente en la comunidad de las malas, son los afectos, la familia elegida y construida por aquellas personas cuyo reconocimiento es prácticamente inviable. Estos vínculos también corren el riesgo de ser inviables, de no tener el reconocimiento, porque exceden los límites del matrimonio, que es la institución aceptada como legalizadora del deseo, la sexualidad y el amor. La relación madre-hijo de la tía Encarna y el brillo de sus ojos es un ejemplo. Como las actuales vías de reconocimiento son heteronormativas, capitalistas y patriarcales, cuando un sujeto se excede los límites del conjunto de representaciones impuestos, cuestionando y subvirtiendo las concepciones naturalizadas, no merece serlo, se convierte en monstruo, y es expulsado de las vías de reconocimiento, como le sucede a las integrantes de la comunidad de las malas. Ellas sobran en la sociedad, y cuando son incluidas es solo de manera funcional y en forma de objetos, porque las travestis son el problema del reconocimiento. Por su propia existencia ponen en cuestionamiento desde sus cimientos mismos a las vías de reconocimiento tal como funcionan en la sociedad. La narradora, la tía Encarna, la Tucu, Nadina, María, la Muda, la Machi, la Paraguaya, Natalí, la Lobizona, Sandra, Angie, la tía Mara, son travestis que viven en Córdoba capital y que por las noches trabajan como prostitutas en la zona del Parque Sarmiento. Esta situación ya grafica en qué lugar de la sociedad y del sistema de reconocimiento se encuentran, en qué lugar las ubicó el orden heteronormado. Si consideramos que para cualquier persona alcanzar el reconocimiento es crucial y vital siempre, se potencia de manera inusitada cuando se está parado, como dice Camila Sosa Villada, en la baldosa del desconcierto del travestismo. En el reconocimiento se juega la existencia simbólica de un sujeto. Por eso es que para nuestros personajes el problema del reconocimiento es tan conflictivo. Ellos luchan para que los acepten y reconozcan, no solo a nivel concreto de su cuerpo y de su género, sino también por lo que ellos representan, el símbolo de lo que son. A nuestros personajes se les asignó el género hombre, su familia los quiere hombres, la sociedad los quiere hombres, es más, en algún momento hasta ellas intentaron ser hombres. El ser y asumirse travesti arrasa con todo lo impuesto y normatizado. La condición fundamental para que un sujeto se afirme en su deseo es contar con el reconocimiento del otro. Pero nuestras amadas travestis dan vuelta a las cosas, una vez más. A la falta de reconocimiento del otro que traiga la afirmación de su deseo, reafirman este deseo de reconocimiento. Cada integrante de la manada se amotina y no se mueve ni un centímetro de su convicción en su deseo de reconocimiento. Y es esta actitud tan vital y tan revolucionaria la que tarde o temprano traerá al otro al lugar al que faltó en una primera instancia. Nuestros personajes muestran una dimensión particular del deseo de reconocimiento, que es casi una inversión del planteo de las problemáticas del reconocimiento. En las malas vemos que el otro puede no reconocer a las travestis osavilladianas, puede retirarse, irse, pero incluso así ellas dejan intacta la posibilidad de que el otro vuelva, para que ocupe el lugar que le corresponde en la danza del reconocimiento. Precisamente es el deseo del reconocimiento lo que garantiza que nuestros personajes mantengan intacta la posibilidad de que el otro vuelva para ocupar su lugar. Casi paradójicamente son nuestras travestis, tantas veces vapuleadas, discriminadas y violentadas emocional y físicamente, las que con su inmenso deseo de reconocimiento salva y preserva al otro que lo aniquila. Abro cita. Mis amigas, las travestis, con que armaba familia, no entendían cómo soportaba la exposición, la luz diurna, la mirada heterosexual sobre mí, cómo era capaz de ir a cursar y de ir a rendir materias, ante profesores que ignoraban por completo mi existencia nocturna. Fin de cita. Todos los personajes de la novela son periféricos, viven en los suburbios de las vías de reconocimiento. Cualquier persona que no responda al binarismo hombre-mujer
y que las desestabilice es expulsado y rechazado. Los personajes de las malas son sujetos que no responden al género binario hombre-mujer, por lo que no respetan la identidad de género normada y aceptada. Ellos eligen su propia identidad de género. En palabras de Butler, deshacen el género. También existe una relación indisociable entre deseo, sujeto vivible y reconocimiento. Para poder ser reconocido como un sujeto viable, este debe responder al mandato heteronormado cis y patriarcal, que indica que a un género determinado corresponde un deseo determinado. Ninguna de las travestis de la manada cumple estos requisitos estandarizados, los que son estructurados de manera social y son variables. Las mismas condiciones que otorgan el carácter de humano a determinados sujetos son las mismas que arrebatan las posibilidades a otros sujetos de ser considerados como seres humanos, lo que significa que el hecho de que la posibilidad de reconocimiento es un espacio de poder por el cual un sujeto puede ser persona o no, de manera diferencial. ¿Cómo? No hablé yo, pero justo me da el pie, 3 minutos faltan. Bien, a esta situación la podemos observar en los personajes de las malas. En ellos el deseo va a contramano de la normativa social y por lo tanto con el asunto del poder, dado que no reúnen las condiciones para que sean reconocidos como seres humanos. La manada de travestis cuestiona de raíz el binarismo impuesto, la forma de desear y la viabilidad de la propia existencia humana misma. Estos personajes, al no pertenecer al género binario hombre-mujer, no son considerados dentro del marco del humano. Tampoco desean como indica el poder. Ellos con su existencia misma cuestionan la categoría del humano. Nuestros personajes, al no responder a las normativas aceptadas de reconocimiento, no entran dentro de la constitución de lo humano y confrontan una vez más con sus cuerpos directamente con el poder. Al excederse los límites de las vías de reconocimiento heteronormativa, nuestras travestis son expulsadas compulsivamente hasta de esos lugares necesarios para que cualquiera pueda sobrevivir. Como nadie quiere hacerlas visibles ni nombrarlas porque dentro del modelo hegemónico de lo neutro genérico no hay lugar para ellas, son ellas mismas quienes se hacen visibles y no renuncian a nombrarse, a autonombrarse, a exigir que el otro, que la sociedad, que el mundo las nombre, las vean y por sobre todo las reconozcan. El hecho de que nuestros personajes estén en la periferia de las vías de reconocimiento implica que son consideradas como sujetos abyectos. Viven una vida invivible porque tanto sus cuerpos como sus identidades no coinciden con el estereotipo idealizado de la normativa heterosis. El sujeto objeto, ¿sí? Para Butler, esta construcción del sujeto-objeto se conforma por medio de un desarrollo temporal que funciona con la repetición de las reglas, y es en esta repetición donde se encuentran grietas y oscilaciones de esa construcción, de donde surge lo que se va de las reglas como ser nuestros personajes travestis. El sujeto-objeto no puede abreviarse al sexo como regla que norma, y es expuesto como lo invivible, lo irreal, lo imposible y lo monstruoso. Esto significa que la categoría sexo es construida por el paradigma dominante por el medio del cual los sujetos pueden ser nombrados y visibilizados, siempre de una matriz binaria heterosis. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede con nuestros personajes? ¿Quiénes no pueden nombrarse y hacerse inteligibles de lo binario? ¿Cómo nuestros personajes considerados sujeto-objeto pueden hacerse visibles? Ellas crean sus propias vías de reconocimiento. En la conformación de la manada es donde identificamos un recurso específico con que cuentan nuestros personajes para procurarse el reconocimiento. Las travestis se huelen, crean nuevas formas de comunicación, de unión y cuidados amorosos y contenedores en un mundo que las aniquila real y simbólicamente. La tía encarna, la matriarca de la manada, es quien las une, las asila y las protege. La manada crea sus propias vías de reconocimiento y decide quién forma parte de ella y quién no. Laura, la única que había nacido como una flor carnívora en las piernas, pertenece al clan. Pero las cuervas, unas hermanas de alta sociedad cordobesa, que solo se travestían por las noches, nunca fueron aceptadas. También la manada conoció de la mano de los hombres sin cabeza una nueva forma de reconocimiento que es una nueva forma de amar.
Abro cita: los hombres como él venían de lejos, sabían historias, contaban lo que a una le interesaba conocer del mundo. Era la novedad que se agradecía tanto en la monotonía de nuestra existencia prostibularia. Esos hombres decapitados que traían valijas llenas de recetas, de comidas exóticas, de plantas medicinales, de nuevas formas de sembrar en el agua y en el aire, de amar. Los hombres como él nos enseñaban lenguajes extranjeros, caricias nunca vistas, que nos hacían sentir la piel como una servilleta de papel muy fino, nos hacían sentir transparentes, como si de repente Dios pudiera mirarnos por dentro. A modo de conclusión, afirmamos que las travestis de las malas cuestionan de raíz el binarismo impuesto, porque no respetan la identidad de género normada y aceptada. Ellas eligen su propia identidad de género, que las ubica por la periferia de las vías de reconocimiento admitidas. Nuestras travestis son discriminadas y vistas como menos humanas, precisamente por atreverse a ser travestis, por no respetar la normativa que rige el cuerpo. Así como los personajes de las malas son consideradas como vidas inhabitables, también los lazos y relaciones de afecto y amor que construyen pueden ser considerados como inviables, porque no condicen con las naturalizadas. Desde el peor escenario, nuestros amados personajes surgen con toda su furia travesti, se hacen visibles y luchan por su lugar en el mundo. Ellas no renuncian a nombrarse y exigen que el otro, que la sociedad, las vea y las nombre y las reconozcan. Nuestras travestis nunca claudican en su objetivo de ser reconocidas, aunque la sociedad las rechace y las vuelva menos que objetos. Nunca cierran la posibilidad y dejan preparado el lugar para que el otro vuelva, lo ocupe y se complete el proceso de reconocer. Ellas logran encontrar el reconocimiento tan anhelado, creando nuevas formas. La manada resiste y es creativa, construye sus propias vías de reconocimiento, unas vías de reconocimiento travestis, las más mariconas del mundo. Las travestis del universo de Camila Sosa Villada confrontan e interpelan el binarismo y a la sociedad capitalista heteropatriarcal cis. Son revolucionarias en su existencia misma y nos muestran el camino para transformarnos y ser mejores personas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, creo que quedo yo solo. Yo soy Guillermo Portela y les voy a leer El devenir bicho. Me escuchan, ¿verdad? El devenir bicho, la mutación de los cuerpos travestis en las malas, de Camila Sosa Villada. En esta ponencia nos centraremos en dos personajes de la novela Las malas de Camila Sosa Villada: María la chica pájara y Natalie la travesti lobizona. La metamorfosis que sufren sus cuerpos será abordada ya no como una metáfora del travestismo y el cambio de apariencia que esto acarrea, sino problematizando la inhabilitación de los personajes para poder interrumpir sus procesos de mutación. La pregunta que nos hacemos es si estas metamorfosis son alegoría de una supuesta incapacidad para adoptar una identidad genérica disidente del determinismo biológico, o si por el contrario funcionan como una ironía o parodia de la animalización que le suelen ser atribuidas a las identidades subalternas. Para Camila, protagonista de Las malas, y su grupo de pertenencia, la asunción de sus identidades como personas trans no solo significa cambiar el ropaje y modificar el cuerpo. Reconocer esa disidencia genérica conlleva casi irrevocablemente un paso a la marginalidad. Esta exclusión acarrea ante la sociedad heterohegemónica distintas representaciones deshumanizada. Sosa Villada dirá que las chicas trans son sometidas día a día a un proceso de desestabilización, un homicidio sobre una especie que son, cito, las zorras, las lobas, las pájaras. Fin de cita. En la misma dirección, Gabriel Giorgi revela, cito, los afeminados, los travestis, las morochas, las machonas, las lesbianas, los hombres transexuales, los intersex, los invertidos del mundo han sido considerados muchas veces una subespecie subhumana, criaturas de un reino animal en su peor acepción incivilizado, salvaje e inferior, en cuyo nombre se justifica
violencia y disciplinamiento. Para intentar explicar estos desatinos, fin de cita, Deleuze y Guattari dirán que el binarismo de los sexos desemboca en una mala explicación de la sexualidad. Sin embargo, esto no se optimizaría sencillamente con una organización bisexuada de uno de ellos, sino con una multiplicidad indefinida y combinada de posibilidades. Así, la sexualidad pasaría mejor por un devenir mujer del hombre y el devenir animal del humano. Es decir, para estos intelectuales el transvestismo desencadenaría la comunidad de devenires y potencia del devenir animal que deriva de estas identidades. Visto de esta forma, la transformación física de Natalie y María sería consecuencia lógica de su identidad sexual. En otro orden de ideas, lingüísticamente hablando, el prefijo trans significa básicamente detrás de, al otro lado de, a través de. Este traspasar implicaría inevitablemente un movimiento. En este sentido, movimiento, para los autores de Deleuze y Guattari, supone un movimiento de desterritorialización que afectaría del mismo modo los cuerpos vivos. Por ejemplo, el seno de una mujer en posición vertical indicaría la desterritorialización de la glándula mamaria animal. Es de suponer entonces que los cuerpos travestis en la novela de Camila Sosa Villada estén en una variación constante y de esta forma el lenguaje es empujado por ese movimiento que los hace tender hacia sus propios límites y a la vez los cuerpos se ven atrapados en el movimiento de metamorfosis de su contenido, en la exhaustividad que les hace alcanzar y superar los límites de su figura. El trasvestirse, el maquillaje, las operaciones estéticas, la inyecta de silicona y el aceite de avión al que se someten los cuerpos transvesti, trastoca las coordenadas de esos cuerpos. Lo que Deleuze y Guattari llamarían movimiento de desterritorialización del cuerpo y pone inmediatamente en conexión con el devenir animal. En este punto debemos abordar lo que los autores de Las 1000 mesetas entienden por entidad molar. Este concepto implica, por ejemplo, que la mujer, en tanto que está atascada en una maquinaria de dos polos, macho o hembra, que la opone al hombre, ya que está determinada por sus órganos y sus funciones, es asignada como un sujeto a una categoría estanco. Pues bien, el devenir mujer no es imitar esa entidad, ni siquiera transformarse en una. Devenir es un verbo que tiene toda su consistencia. No se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni ser, ni equivaler, ni producir. Sin embargo, estos intelectuales franceses no pueden pasar por alto la importancia de la imitación y de la transformación real de algunas travestis. Cito: lo único que queremos decir es que esos aspectos inseparables del devenir mujer deben entenderse sobre todo en función de otra cosa, ni imitar ni adquirir la forma femenina, sino emitir partículas que entran en relación de movimiento y de reposo en las zonas de entorno de una microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular, crear la mujer molecular. Fin de cita. Tampoco podemos reducir esto al facilismo de que un sexo contiene al otro. El concepto de animal supone una dimensión sociológica. El animal, como anómalo, sirve para marcar los fenómenos de poder que afectan los cuerpos sociales. De este modo, Camila y las chicas travestis de la novela ocupan el lugar de la patología en la sociedad. El espacio de la subhumanidad coloca a las transvestis en el reino animal. Por lo visto hasta aquí podemos conjeturar que el no binarismo de las protagonistas de Las Malas, no ser mujer y tampoco ser hombre, pero sí ser travesti, podría deparar para estas identidades cierta tolerancia en algunas ocasiones, pero también señalarla como lo refractario a eliminar. A su vez, la condición de minoría es la que asegura al grupo travesti el devenir, pues no hay devenir mayoritario
Nunca el devenir es mayoritario, dicen Deleuze y Guattari. De tal forma, el devenir travesti libera un abanico de devenires que decantaría en muchos otros, y entre esos el devenir animal. Natalie, la lobizona, debe encerrarse cada luna llena en su cuarto y ser vigilada escopeta en mano por Tía Encarna. El mismo grupo de chicas travesti mira con recelo la licantropía de su compañera y la responsabiliza de contagiar a María la Muda de animalismo. Natalie era séptima hija varón y eso, además de asegurarle el padrinazgo del presidente Alfonsín, la estigmatiza más que a las otras chicas y la convierte en una minoría dentro de la minoría. Si retomamos lo dicho anteriormente y entendemos que todo devenir es minoritario y que por ello no hay un devenir hombre, pero sí en cambio muchos devenires del hombre, en este caso el devenir travesti y el devenir lobizona. Así, el devenir minoritario garantizaría la variación continua e inevitable. Asimismo, el maleficio del lobizón cae sobre el varón, un determinismo biológico del que Natalie no puede escapar. Pero el maleficio de Natalie le juega una mala pasada. Cito a Camila. Bestializarse tiene consecuencias irrevocables para el cuerpo. Fin de cita. La lobizona debe ser aislada aún dentro del mismo grupo de chicas trans y finalmente muere. Un estigma similar porta María la Muda. Ella estaba prohibida en todas partes. No la dejaban entrar ni en bares, ni en tiendas de ropa, ni en restaurantes, ni en la iglesia. Era la más golpeada y maltratada de las chicas travestis. Su exilio la convierte en una paria, en una pájara. Su mutación no es menos agónica que la de Natalie. Ambas se hacen compañía. Las dos conforman un subconjunto dentro de un grupo que transita el margen de la sociedad. Ser sordomuda y travesti, ser discapacitada y homosexual, es ser las antípodas del hombre macho, urbano, adulto, hablante de lengua estándar, europeo y heterosexual que definen como mayoría Deleuze y Guattari. Su devenir es una consecuencia lógica de su identidad en tanto minoría. Por otro lado, ser pájara y no pájaro, o ave, como sería el sustantivo femenino, porta un peso específico. Con el apelativo pájaro se designa vulgarmente al órgano reproductor masculino que rompería con el acercamiento a la feminidad travesti. De esta forma, devenir pájara y no pájara es un doble gesto. Por un lado, rediscute el falocentrismo por el solo acto performativo de feminizar el lenguaje, y por el otro, es un escalón más en el degradé de devenires. Ser hembra es un paso más al costado del mayoritario sexo masculino. También podemos agregar que Sosa Villada, en el prólogo de la novela, comenta que escribir, es decir, el lenguaje, fue su primer acto de transvestismo. En cambio, su personaje, María, está incapacitada de comunicarse y se babea cuando habla. El grupo de chicas trans siente en carne propia el mal que aqueja a su compañera. Camila, la narradora, confiesa: ahora que he hablado de su transformación, cierto que una parte de mí muere en el relato. ¿Por qué la animalización? Parece lógico pensar que, siendo Camila Sosa Villada una activista militante trans, la animalización de los personajes de la novela sea leída como un gesto irónico de visibilización del lugar que les suele ser asignada a las disidencias sexuales o como un mecanismo de defensa. A este respecto, en reiteradas ocasiones, la narradora de Las Malas hace referencia a sí misma y a las integrantes del grupo como animales. Dice: nuestra especie, las zorras, las lobas, las pájaras. Las chicas trans forman una manada. Estos procedimientos le permiten representar el submundo trans y los espacios heterotópicos que habitan. Este recurso muchas veces apela a la alegoría del refugio y daría la impresión que otras tantas remite a un deseo utópico. El Parque Sarmiento de Córdoba, la casa de Tía Encarna, son espacios vegetales y de poca luz, entre lo selvático y lo gótico, que les brindan cierta protección. Dice Camila:
Somos animales de sombra, de movimientos furtivos. El hábitat travesti de las malas es un espacio vegetal que intenta avanzar. No obstante, poco a poco, la región travesti degenera en una incongruencia en el barrio. Parece una fortaleza, dice Camila. Este último bastión es el lugar de resistencia de una especie amenazada, una limaña que la sociedad buena, entre comillas, quiere exterminar. En este mismo gesto de parodia se solapa la denuncia. El espacio de la sociedad buena las repele y les es violento. La expectativa de vida de una chica travesti es menor a 40 años. Camila, la narradora, dice: envejecen las perras, las lobas y las travestis. Un año nuestro equivale a 7 humanos. Fin de cita. Paradójicamente, el hombre que mejor trata a Camila es el guardián del jardín zoológico, el cuidador de animales. Él le da cariño. Al mismo tiempo, es una jauría de perras la que custodia al grupo de chicas travestis. Muy distinto es la representación que sufren Natalie y María. En ellas la animalización no se detiene en la metáfora, sino que además el cambio es físico y brutal. La loba y la pájara llevan la animalización travesti al extremo. Esta dislocación pone en crisis la jerarquía de los cuerpos, en tanto su valoración sitúa sobre el paño la evidencia de que, cito a Giorgi, la vida animal conjuga modos de hacer visibles cuerpos y relaciones entre cuerpos, desafía presupuestos sobre la especialidad y esencia de lo humano, y desbarata su forma misma a partir de una inestabilidad figurativa que problematiza la definición de lo humano como evidencia y como ontología. Fin de cita. De este modo, hemos visto como en la novela todos los cuerpos trans son violentados y están sometidos a cambios físicos más allá de lo que la sociedad buena puede tolerar, poniendo en crisis representaciones asibles y desestabilizando el orden, un movimiento que deviene en animal y en una pluralidad de connotaciones. El devenir de Natalie y María es físico en la exagénesis del texto, pero hacia afuera es una consecuencia lógica e inevitable de la extrema marginalidad de estos personajes. Natalie, dice Camila la narradora, es 2 veces loba, 2 veces bestia, por travesti y por licantropa. Otro tanto ocurre con María, es sordomuda y travesti. Todo parecería precipitar la comunidad de devenires que el travestismo desencadena, la potencia del devenir animal que deriva de ellos. De esta manera, deberíamos pensar el devenir de Natalie y María entre lo metafórico y el cambio físico. Así, ni hombre, ni mujer, ni travesti, ni bestia, ya no como un punto de llegada, sino como eso que entra en el entre del medio, en ese entre. Devenir animal no es volverse animal, sino tener funcionamientos de animal. María y Natalie están imposibilitadas para identificarse plenamente como travestis. Una se pregunta qué hombre podrá quererla siendo un pájaro. La otra está asignada de nacimiento, es séptimo y varón. El devenir animal sería la reducción de estas identidades a una organización jerárquica que tiene de antemano un lugar asignado para ellas. He terminado. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, yo creo encontrar varios puntos en común entre todas las ponencias. Quedan abiertos los micrófonos, ¿eh? Me gustó mucho tu ponencia. Muchas gracias. Yo encuentro, por ejemplo, Gabriel comentaba el campo de lucha. Matías y yo hablamos de la heterotopía, de este concepto de Foucault, como ese lugar. Y la escritura, de la que hablaba Dayana, también es un campo de lucha, también es un espacio heterotópico.
en el que las chicas trans, y especialmente Camila Sosa Villada, que nosotros tratamos, encuentra un campo de lucha y un lugar heterotópico donde se puede representar. Me parece que hay un lugar común que une todas las ponencias. El grupo de travestis del que hablaba Ana también es un lugar heterotópico, ese que se cierran, que solo ellas se pueden entender y que la sociedad buena, como digo yo, las discrimina. Ana hablaba de una escena en que Camila va a la universidad y comenta que los profesores no conocen su vida nocturna. Bueno, yo creo que hay lugares ahí, el concepto de heterotopía es muy fuerte en estas novelas, ese lugar con reglas propias y donde las chicas y los cuerpos travestis sienten distinto y sienten un lugar un poco utópico. Por ejemplo, lo que decía Matías, la casa de la tía Encarna. No sé qué piensan ustedes. Me sumo, coincido tal cual en esto de los lugares y también de cómo las travestis habitan esos no lugares, esos espacios agrestes, ya la entrada, o sea, desde la entrada de la novela, con la descripción del parque, del frío, las espinas, donde encuentra al resplandor y todo eso, siempre está como ligado el espacio otro, el no lugar, el espacio agreste. Y una de las cosas que no había pensado, que me gustó muchísimo, sobre todo de su ponencia, de la última, es lo del devenir bicho. Lo de, la verdad que no había hecho la asociación entre pájara y pájaro como una especie de subversión del órgano masculino, o sea, esa forma vulgar del órgano masculino, como también a nivel del lenguaje, establecer esa subversión y esa, como tratar de quitarle ese dominio que tiene también ahí, de no permitirse ese dominio en ese mismo, en el ámbito del nombre, del ser nombrado, nominada. Así que en ese estaba tomando nota porque me gustó muchísimo eso, no lo había pensado. Hola, gracias. Sí, el tema de la pájara siempre me llamó mucho la atención. Ana decía que era algo de realismo mágico también. Yo también lo había leído así como realismo mágico, y una vez en un seminario comenté esto que era realismo mágico y me saltaron a la yugular, me dijeron que no era realismo mágico, el realismo mágico es otra cosa, que quedó en los 60, en el boom. Pero bueno, yo creo que hay algo de eso, y hay mucho de mito folclórico también, el lobizón o la lobizona. Me recordaba mucho la película de Leonardo Fabio, Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Y por qué el lobizón es el séptimo varón y no la mujer? Cuando una mujer es séptima no era tampoco ahijada del presidente, había que ser varón, hay mucho machismo en eso también. Y me parece que Camila responde a eso, contesta por lo menos. Acá bueno, creo que es a nivel general, ¿no? Pero la relación que solemos hacer cuando vemos la figura de lobizón es más con los relatos orales, con los relatos orales que acá en Jujuy, por ejemplo, están muy asociados a la desaparición de personas durante la última dictadura. El lobizón era esa figura fantástica, digamos, a la que se le atribuía la desaparición de cualquier trabajador que estaba reclamando por sus derechos o que había hecho enojar al patrón. El lobizón se lo llevaba, digamos. Entonces, pero sí también, obviamente, además del relato popular mezclado con esto, sí, esta creencia del séptimo hijo que, que asume como estas características. Sí, pero ¿por qué el varón y no la mujer? Sí, yo, Creo por que ya... ejemplo, cuando era Sí, chiquita sí me decían, nosotros somos 5 mujeres. sí. Ah, entonces nos decían que si salió una séptima no iba a ser lobizona, iba a ser bruja. La Ah, séptima hija es bruja, no lobizona, porque incluso dentro de lobizón se puede como reconocer ciertas características hasta positivas, porque positiva, tiene claro. fuerza, Sí, sí, sí. imponente, que da miedo, pero no la bruja que no da miedo, pero miedo de asco, de rechazo, porque hasta en eso se liga como a la mujer a ese aspecto y no al de la fortaleza, la imponencia,
o que es alguien temible o terrible. Sí, lo negativo siempre es femenino. Sí. Y ahora que mencionan ahí a la bruja, algo que yo noté que me pareció que es una línea que está muy buena como para explorar, es esta relación que se establece por ahí entre el transvestismo y la brujería, ¿no? Diana mencionó, por ejemplo, a la machi travesti, que es un Sí. personaje mucho, la verdad que no incorporé demasiado, no le di demasiada bola cuando leí la novela varias veces, pero esta idea, ¿no? De la machi travesti como la brujería, la machi travesti como aquella que provee la transformación y el cambio, ya sea por los productos químicos que les inyecta a las travestis de la casa, y la que, digamos, profesa los rituales religiosos, ¿no? La que hace los bautismos, la que hace los matrimonios. Me parece que está muy bueno para investigar eso. Es algo que no había tenido en Ese cuenta. personaje. Ese personaje que mencionó Diana, sí. Sí, yo también lo tengo medio olvidado ese personaje, y es muy buena la escena cuando muere la tía Encarna con el brillo de sus ojos, que la machi entra adelante y los policías la respetan, tienen Sí. cierta, entra a la casa. Aparte porque la machi era el salvajismo, ¿no? Me parece una de las primeras cosas que dice es, la machi era una travesti salvaje que le había arrancado el pene con los dientes a un policía cuando trató de violarla. Ah, no me acordaba de eso. Eso me acuerdo, pero era como el respeto y la autoridad religiosa, travesti, si se quiere. Porque, sí, porque después en la lobizona hay algo de estoicismo. La lobizona se encierra, en vez de salir a matar por ahí, si se convierte en lobo. Yo decía, ¿por qué no sale a matar ahí gente, policías? ¿Sabes? Y se encierra. Hay algo muy, 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 muy estoico en ella. Se aguanta la licantropía ella sola. Sí, sí, sí. Hay algo también del orden de la libertad, ¿no? Tanto en la lobizona como en la pájara, porque la lobizona está encerrada en su habitación, la pájara también está encerrada en una jaula, Sí. y esta idea para relacionar la pájara en la jaula con su pasado como María, que no la dejaban entrar a ningún lado, que la maltrataban, que no podía salir de la casa, está bueno como para ver por ahí la crítica desde ese lado de Camila, ¿no? Puede ser, puede ser. Después se la lleva en la cartera lo último, a la Mm. pájara. La mete ella en la cartera y se la lleva. Pero bueno, a mí me había parecido que dentro del grupo, que es un grupo discriminado de subalternidades, este era un paso más en la subalternidad. Y por ahí yo explicaba un poco la metamorfosis por eso. Dentro del mismo grupo de chicas trans, a que están un escalón más, la lobizona y la pájara. Sí, sí, totalmente. Es un estigma que Dijiste portan. que me gustó mucho, viste que yo también me metí un poco con el tema del espacio, pero es Sí, el Parque Sarmiento y la casa como un espacio selvático, ¿no? Como espacios selváticos y sin sí, iluminación, que sí. ahí de forma fortalecen esta idea de animalidad. Eso en tu ponencia estuvo buenísimo. No, y bueno, y también el guardián del zoológico es la que mejor Lo de Guardián del Zoológico también, claro. Sí, sí, lo sí. trata. Yo en este lugar de los espacios, Gabriel lo quería involucrar porque él habla del último libro de estos cuentos. Y el campo de lucha son todos, él habían empezado la ponencia que el campo de lucha eran todos esos lugares donde ocurren las historias diferentes. Una ocurre en la ruta, creo que es la de la chica que entra al baño y se encuentra con el nene, Flor de Lis, me parece que se llama. Y hay otra que ocurre en Nueva York, también en un fumadero de marihuana. Es como que el lugar de lucha de Camila se diversifica un poco y se van Eh, creando lugares heterotópicos. Sí, Gabriel. sí, me parece que es una intención así que está súper manifiesta por ahí en este último libro, ¿no? Eh, Esa idea de ir por distintos tiempos, como creo que los cuentos nos van llevando como por distintos espacios y de cada uno de esos espacios y esas situaciones
se puede extraer algún tipo de ideas sobre cuáles son las consecuencias, digamos, de desafiar esa heteronormatividad, ya sea en la época de la Inquisición, o sea en la época actual, o sea en Nueva York en la década del 50, digamos, donde ahí ellas tienen que, digamos, como que vestirse de hombres durante el día porque no está permitido, digamos, o sea. Y yo lo asociaba al tema o esta idea, ¿viste? De la toma de palabra o la ampliación del campo de lucha, eh, por decirlo de alguna forma, con respecto a que durante todos esos tiempos estamos hablando de tiempos en los cuales personajes como estos no tenían voz, o sea, o estaban solamente limitados a las páginas policiales, porque una pregunta que yo me hacía siempre que la leo a ella es, ¿quién sabe si entre las travestis de la década del 90 no había alguna escritora como Camila, o no había, o no podía haber tal vez, o no podría, o era muy difícil, o era, digamos, teniendo en cuenta la situación de desamparo y la situación tan terrible que tiene que ver con esta lógica de abyección que se nos ha inculcado, ¿no? Como si ellas no hubieran tenido la posibilidad de hablar porque en realidad eh, sujetos así no merecían tener la palabra. O sea, es una idea terrible que creo que en cierta forma se refleja en toda su obra, porque siempre hay una interpelación del pasado. Por eso yo decía que ella habla a veces con la voz de otras anteriores que no han podido hablar, ¿no? Y tiene que ver con esto que comentaban ustedes de todos los personajes en las malas, ¿no? De todas las travestis, cada una con sus características, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Si esos personajes podrían haber sido travestis que no tuvieron la posibilidad de decir. Y ella está diciendo, ¿no? Y creo que al decir también está ampliando un poco en este último libro, que no sé si lo habrán leído todos, pero y tal vez spoileé un poco porque, bueno, mi análisis fue sobre los cuentos. Pero me parece que también ella como se da cuenta de eso, ¿no? Como que, digamos, hay una idea biográfica muy fuerte, como dijo ahí, no me acuerdo quién, que sigue estando, pero todo eso empieza a estar un poco entrecruzado con otro tipo de inquietudes. Eh, por ejemplo, y para cerrar, nombro un dato que está muy bueno, me parece, cuando ella presenta su obra de teatro, digamos, creo que es en el 2009, por ahí 2009-2010, ella cuenta en uno de estos cuentos que originalmente la obra era mucho más biográfica, o sea, era completamente biográfica, pero ella y su compañera, que también escribió la obra, digamos, por recomendación de su profesor, el profesor que era guía, hace una especie de entrecruza con su biografía y algunos personajes de Lorca. Digamos, como para salir un poco de lo biográfico y también llevarlo como a otro espacio. Y hay ahí una referencia en como que toma, digamos, ciertas... Y me parece que eso no lo leí, esa cita, pero me pareció una de las citas más hermosas del texto. Si la pueden leer y encontrar, yo se los recomiendo, porque ella cuenta ahí cómo toma de cada una de esas mujeres de Lorca algo para construir su personaje en carnes tolendas. Y me pareció como... Es un fragmento, un párrafo hermoso del texto. Bien, por último, para concluir así bien brevemente, coincido con lo que plantean, con las apreciaciones que han podido compartir, y me gustaría agregar algo más que destaco de la obra de Camila, que es que representa a las travestis en sus virtudes y defectos. No hay una romantización ni un borramiento de los conflictos hacia el interior de la comunidad travesti. Eso me parece que también no las está endiosando, las está humanizando, y sobre todo destaca esta otra manera de mirarlas, que es la fiesta de ser travesti, que también lo reconoce en sus entrevistas cuando plantea esto de presentar a las travestis no como aquellas que viven una vida trágica, que si bien sí la viven en muchos casos, y aquí la podemos evidenciar en las obras, también muestra ese otro lado, ese otro costado que a veces aparece como invisibilizado.
Muy bien, yo quería agregar algo también lo que decía recién Gabriel y algo que había dicho Diana, el tema del género. Camila está en esa, me parece, tratando de salir del autobiográfico para construir más un personaje. Las malas es inevitablemente autobiográfico, nadie que la haya leído puede desestimar que esa Camila narradora es Camila Sosa Villada y que esta es tu historia. Yo lo tomé como casi como un libro de historia, una autobiografía. Pero me parece que ahora ya está saliendo y está en ese creciendo como escritora y como artista. Me parece que va por el buen camino en este último libro de cuentos, Soy una tonta por quererte, que trabajó Gabriel. Hay otros mecanismos ya, más apartados del autobiográfico. Y es lo que le recomendaría yo si la tuviese cerca. No sé si alguien quiere agregar algo, no sé si nos tenemos que ir. Yo quería agregar una cosita nada más con respecto a lo que decía Diana recién, que sí que me pareció, coincido, o sea, me pareció, ¿no? Que ella también en cierta forma creo que es valiente, ¿no? Porque, digamos, coincido con lo que dice Diana a full. También pasa con esto que decía en la presentación mía, de la forma como ella ve la prostitución, ¿no? Como, digamos, se relaciona también con esto de no negar la fiesta esa de ser travesti o ser mujer, o la fiesta de, digamos, de no encasillar, digamos, a los sujetos de su literatura, digamos, como subjetividades que sufren solamente, ¿no? Porque son mucho más... eh, por eso yo también titulaba la presentación en base al deseo, ¿no? Porque me parece que está muy claro eso, ¿no? Es como que ella, sin romantizarlos, es como que está restituyendo cierta densidad, ¿no? Humana, ¿no? Que no solamente tragedia, como decía Diana, sino también hay otros aspectos, digamos, muy positivos en cuanto a ellas, ¿no? Eso. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, alguien de los que está participando en la reunión quiere comentar algo, sea bienvenido. ¿No? Bueno, nos despedimos. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias a la persona informática que está en Jujuy. Muy enriquecedor todo. Muchas gracias. Chau. Chau, chau. Adiós. Gracias a Nos todos. vemos. Gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a todos y todas.